Lucas 22:31. Me impresionó esto, después de haber, lo he leído muchas veces, tú también lo has leído, me imagino si lees la Biblia o lo has escuchado en alguna plática, pero me enfoqué en eso y como la Biblia dice, cuando Jesús dijo, sigan mi ejemplo, Jesús dijo eso, ¿no? Sigan mi ejemplo, que soy manso y humilde de corazón. La gente le preguntó, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y vean. O sea, no nomás quiero decirles dónde vivo, sino que quiero que vivan, que miren cómo vivo, lo que hago, de qué manera procedo, cómo tomo los inesperados, cómo manejo las circunstancias difíciles, de qué manera, cómo le hago cuando viene y se me acerca un amigo, una persona con una necesidad. Entonces Cristo dijo, en todo esto que van a ver en mí, sigan mi ejemplo. Y a la hora de mirarlo en esta parte, orar por alguien, o sea, ¿qué oró? Lucas 22:31 al 34, lo leo todo, déjenme, voy aquí para leerlo completo. Lucas 22:31. Y en la versión que traigo aquí en el teléfono, está un poquito diferente, pero la leemos en las dos. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, el diablo, el enemigo, los ha pedido para zarandearlos como al trigo. Pero yo he rogado por ti. Esta es la oración que Cristo hizo por Pedro. Yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces me impresionó porque Cristo no hizo la oración que regularmente uno hace. Porque tú oras por la conducta de tus hijos. Regularmente entre nosotros lo que más nos llena o lo que más nos agrada, si yo te pregunto a ti, ¿qué te agrada de tu esposa? ¿Qué te agrada de tus hijos? Y me vas a hablar de su conducta, de su forma de ser, de las virtudes que tiene, de cómo se comporta contigo. Tus hijos, no, ¿sabes qué? Es que tengo un hijo que es bien estudioso, tengo un hijo que es bien amoroso, tengo un hijo que... y regularmente... O se porta mal, regularmente tu enfoque va a estar en la conducta. Y tus oraciones, o cuando tú pides por algo, regularmente pides por la conducta. O sea, yo no sé si les pasa lo mismo que a mí, ¿no? Incluso cuando oras por ti mismo, oras para no regarla en la conducta. O si tienes una tentación, o si has caído en un jale, o te deslizas bien fácilmente por lo que no deberías de deslizarte, oras que eso ya no sucede en ti. Entonces tiene que ver con tu conducta. Entonces me llama la atención que Cristo no ora por la conducta de Pedro. No ora. Porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar, y aún sabiendo lo que iba a pasar. Imagínate que tú sepas que tu hijo se va a deslizar bien cayón, ¿no? Y la va a regar bien gacho, y que tú ya sepas de antemano, ¿qué harías? Pues tratar de evitar que lo hiciera, pero no lo hizo. Porque o sea, el procedimiento que tenía que pasar, ¿no? En el caso de él, que ya sabía, regularmente nosotros, oye, mira, creo que se te va a presentar este jale, y apelas al buen comportamiento cuando este rollo se te presente. Ajá. Cristo no hace eso. Cristo, lo que la Biblia dice en Hebreos 11:6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí va otra vez. Sin fe es ¿qué? Imposible. Para nosotros sí es posible, entre nosotros. Entre tú y el cielo no, pero entre tú y tu Jaina sí. Bueno, tu esposa. Sí. Entre tú y tus hijos sí. O sea, sin fe es posible agradarte, que tus hijos te agraden. Sin fe, por el comportamiento.
Sin fe, vuelvo a decir, ¿no? Si yo te pregunto qué es lo que más te agrada de tu esposa, y vas a hablar cosas de su conducta, vas a hablar cosas de su comportamiento. Regularmente, quiero decir que, no sé si en alguna ocasión escuché a alguien cuando se preguntó qué es lo que más te agrada de tu esposa, qué es lo que más te agrada de tus hijos. No sé si en algún momento, pienso que nunca había escuchado que él se refiriera a su fe. Siempre es a la conducta. ¿Por qué? Porque entre nosotros aquí y aquí abajo, en la audiencia menos importante, porque, o sea, si tú, híjole, lo voy a poner con la familia, ¿no? Pero usted cuando se refiere a su mamá, sí, yo cuando me refiero a mi mamá me refiero de su fe, de la fe que ella, no del comportamiento de ella, sino de la fe de mi mamá, que hizo estragos, ¿no? Hizo algo bien padrísimo. Cuando regularmente para tu esposa, para tus hijos, siendo el papá, siendo el marido, te pones como la audiencia más importante. O sea, nos pasa eso porque deberíamos de saludarnos y decir bienvenidos a la raza humana, ¿no? O sea, tenemos esas tendencias. Entonces, ahorita, hasta me cuesta trabajo decírtelo, ¿no? Pero no eres la audiencia más importante para tus hijos. Ni eres la audiencia más importante para tu esposa. Ni eres la audiencia más importante para tus jefes. Hay una audiencia más importante. La audiencia menos importante se agrada por la conducta. La audiencia más importante no se agrada por la conducta. Sin fe es imposible agradar a la audiencia más importante. Sin fe. Pero entre nosotros tenemos amigos que te agradan, ¿va? Tienes amigos que te agradan y tú no sabes si tienen fe o no. Pero la conducta de ellos para contigo, o sea, pues es un parote, pues. Saulo de Tarso, que Pablo, es Pablo el que escribió un chorro de cartas en la Biblia, Saulo de Tarso llena las expectativas de la audiencia menos importante. La audiencia menos importante de Saulo de Tarso en su tiempo eran los fariseos, era la gente, sus líderes, sus jefes, que eran de la tribu de Benjamín. O sea, venía con un pedigrí, ¿cómo se dice? Un pedigrí cañón, ¿no? Machín. En ese tiempo. Entonces, y él llena las expectativas de sus jefes, de sus papás, que venían con este pedigrí, y él llena todo, llena las expectativas de sus líderes, de la gente, por su conducta. Y cuando él dice cuál fue su conducta, él dice: soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. O sea, tienes que saber que es como si alguien dijera, soy el ingeniero, soy el arquitecto que me dejé caer aquel edificio que todos han admirado. Ya de antemano tú sabes, caray, pues quiere decir que se quemó las pestañas, quiere decir que se desveló, quiere decir, no, y tengo una maestría en tal, este vato, sí. Entonces tú te cuadras ante los logros de la persona, porque logró eso. Entonces Pablo, cuando dice, Saulo de Tarso, cuando dice fariseo de fariseos, la gente está pensando, no, pues este vato, no manches, o sea, le ha dedicado tiempo a aprender todo lo que sabe. Entonces, cuando un fariseo de fariseos estaba en el grupo, le decían, comparte tú. Si me explico, le decían, tú mero. O sea, queremos oírte a ti. Ese era Pablo, Saulo de Tarso. Entonces, resulta que ese comportamiento llena las expectativas. Saulo de Tarso llena las expectativas de sus oyentes. Pero el público menos importante, ese era el público menos importante. El público más importante, la audiencia más importante,
no llenaba, la vida de Pablo no llenaba las expectativas. Cuando era Saulo. Cuando era Saulo. Entonces, Dios mismo, Jesús mismo provoca un encuentro con él. Pablo no provocó Saulo de Tarso no provocó el encuentro. Lo provoca Jesús. No sé si con ustedes, conmigo, pues pasó lo mismo. O sea, él provocó el encuentro conmigo. En un momento dado yo decía, tengo una necesidad bien gacha, o sea, tengo una necesidad, no sé qué es. Tengo un vacío, tengo una soledad, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero también tengo el poder para hacerle la vida pesada, para robarle las ilusiones a mi esposa, queriéndola bien machín. Entonces, ¿cómo me deshago de este jale del que tengo esta tendencia? Porque sí los amo, pero también tengo este poder para hacerla pedazos. O sea, sí le prometí a mi esposa, prometo serte fiel, nunca te voy a engañar, pero tengo el poder y la sagacidad y la audacia para que no se dé cuenta que la engaño. O sea, yo sabiendo eso, entonces digo, tengo una necesidad, pero no sé cuál. No sé qué es. Un vacío ahí. Saulo de Tarso tiene el mismo vacío. Y Cristo, ¿sí?, igual que contigo y conmigo, se cruza en el camino se cruza en su camino, y entonces Saulo de Tarso se da cuenta que de la audiencia más importante no llenaba las expectativas. Es más, ni conocía la audiencia más importante. ¿Me explico? Entonces, cuando se atraviesa Cristo con él le dice, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres? Porque yo he tenido encuentros, en pocas palabras, cuando Pablo le dijo, ¿quién eres? Y la audiencia más importante se le atraviesa en el camino, y esta audiencia más importante se agrada por la fe. Saulo de Tarso no tenía una fe bien dirigida, tenía una fe en cierto sistema, en cierta religión, pero no una fe en la persona correcta. Entonces, porque era lo que él conocía. Era lo que él conocía. Entonces te das cuenta que no es la conducta correcta, porque tenía una conducta correcta. Te das cuenta que no es la conducta correcta, es la fe correcta. Porque Saulo de Tarso sí tenía fe en algo, en un sistema, ¿sabes qué? Yo tengo buen comportamiento, yo me gano el cielo, pues bacha cómo me estoy comportando. O sea, él dice, fíjate, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, dime algunas cosas de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, algunas otras cosas de la ley. No robarás. A tu prójimo como a ti mismo. No matarás. No mentirás. No desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces Pablo dice, fíjate, honra a tus padres. Entonces Saulo de Tarso dice, en cuanto a la ley, no mentirás. No desearás la mujer de tu prójimo. En cuanto a la ley, irreprensible. O sea, si alguien menciona toda la ley, nadie puede reprenderme a mí porque yo cumplí todo. Y habiendo cumplido todo, y tenía su fe puesta en que si cumplo todo este jale, pues se supone que estoy llenando las expectativas del cielo, ¿no? Se da cuenta que no. Porque esa era su fe. Esa era su fe depositada. Llenar la lista. Depositada en el lugar incorrecto. Sí, pero el más importante tenía su currículum. Tenía su currículum. Sí, este lo quiero para este lado, ¿no? Sí, ahora, ¿de quién dependía? ¿Del de arriba? No, dependía de Pablo tomar decisiones por la audiencia más importante. ¿Cómo se entera? Camino a Damasco, dice que él era un hombre con ese historial, fariseo de fariseos. O sea, Saulo de Tarso había tenido un encuentro con el intelecto. O sea, tú le hacías preguntas y el hombre estaba bien trucha. Había tenido un encuentro con el intelecto, había tenido un encuentro con lo moral. El hombre era moral, el hombre no era tan pecador como uno. Pues. O sea, yo lo digo por algunos. Le faltaba poquito para... Le faltaba poquito, sí. Estaba más fácil el intelecto. Entonces el hombre, o sea, en cuanto a la ley irreprensible, entonces el hombre había tenido un encuentro con el intelecto, era bien trucha. Había tenido un encuentro, él se podía parar con quien sea,
un griego, un hebreo, un fariseo, con quien sea. Con quien sea se podía parar y tener un diálogo y tener una plática. Y el hombre tiene un encuentro con el intelecto, con lo moral, tiene un encuentro con la religión, con el judaísmo, la religión que dominaba esa área. Él tiene un encuentro. Pero aún teniendo esos encuentros, que son la audiencia menos importante, no lo llevaron a tener un encuentro con la audiencia más importante. Entonces la audiencia más importante se le atraviesa en el camino. Dice que él respiraba amenazas de muerte. O sea, que su carrera criminal no era externa. Fíjate este jale. Su carrera criminal de él no era externa. ¿Cómo? A ver, otra vez. Su carrera criminal no era externa. Dice que respiraba amenazas de muerte. Era interna. Ah, ok. Internamente él cometía crímenes. Internamente él era un pandillero, ¿no? Internamente. Era como comandante de la PGR. Sí, ¿no? pues, externamente, ándale, externamente. Porque iba sobre los que le decían, ¿sabes qué? Tráeme aquellos. Sí, Su sí, intención era no. matar. Era su Iba a intención. matar. Era una carrera criminal interna. Pero no, Y es, por ejemplo, él como no ejecutaba nomás, dirigía. dirigía y cuidaba las ropas de los que mataron a Esteban y Daba el hacía un rollito, ¿no? consentimiento de que- Ahora, mira este jale. ¿A qué me refiero de una carrera criminal? Pues para asemejarnos con él un poquito. Interna. Es, por ejemplo, cuando Cristo dice, le preguntan, oye, pues aquí hay que lanzar carta de divorcio, ¿no? Porque Moisés dijo que si había una infidelidad, un adulterio, entonces tú podías divorciarte. Sí, le dijo Cristo, sí, así es como dice la ley. Pero yo te digo, si tú nunca has adulterado, si externamente no se ha manifestado el adulterio, pero miras una mujer para codiciarla ya llevas un adulterio interno. Por pensamiento. Entonces Saulo de Tarso, no llevaba una carrera criminal externa. ¿Sí me explico? Ok. Pero respiraba. Entonces, todo este jale lo lleva a tener un encuentro con la audiencia más importante. Y entonces, el hombre que más habla de fe es él. A tal grado que el hombre, por la fe, le quita la culpa al hombre. Escúchame esto. A ver. Por la fe, la Biblia dice que por la desobediencia de uno, y ese es Adán, los muchos, a ver, sería bueno que dijera yo también, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, que la culpa de Adán se te carga a ti. Pero no nomás se te carga porque él pecó, se te carga porque tú seguiste la onda también pecando. ¿Sí me explico? O sea, tú confirmaste de que sí soy un pecador. ¿Por qué? Pues porque peco. Ah, entonces toda la bronca no nomás es de Adán. No, yo lo confirmé. O sea, la bronca de él la culpa de él se me echa a mí, pero yo también camino en esa culpabilidad. ¿Por qué? Por los actos que ejecuto, por esto que hago. Entonces Saulo de Tarso, cuando se convierte y tiene el encuentro con la audiencia más importante, empieza a manejar términos de fe y no de religión. Empieza a manejar una teología que hacía pedazos la teología de la religión en ese tiempo. Siempre empieza a manejar una fe y luego dice, él agrega, Pablo dice, en Romanos, por la desobediencia de uno. ¿Lo leo? Sí. Bueno, desde el 12 dice, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante,
reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, esto es Cristo. Pero el don no fue como la transgresión. El don no fue como la transgresión. El don de Cristo, ¿verdad? El don que Él nos iba a regalar, no fue como lo que nos regaló la transgresión de Adán. Así es. ¿Verdad? Y nos declara culpables. Les digo. Sí. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, ¿por la solo transgresión de quién? reinó la muerte de uno, de Adán. ¿De quién? De Adán. De Adán. Ok. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. O sea, la culpa de Adán, Pablo maneja esto, ¿no? Después de tener un encuentro con la audiencia más importante, maneja una fe impresionante que lo hace caminar en inocencia. Y dice, por la transgresión de uno, la desobediencia de uno, Adán, todos nos marcó la vida, ¿no? Todos estamos manchados. Todos estamos manchados. Y aparte, pues tú le agregaste las manchas, ¿verdad? Tú le pusiste, o sea, le hiciste cosas. Las manchas negras fueron Así con una manchita, pero todas las blancas son tuyas. Y entonces, viene Cristo, entonces dice, por la obediencia de uno. Ahí va, ¿eh? Por la obediencia de uno. ¿La tuya? ¿La tuya? ¿La tuya? ¿La tuya? ¿La tuya? No. Entonces, ¿por qué siempre estamos sobre nuestros hijos, sobre su obediencia? Y no les enseñamos por la obediencia de quién. ¿A creer en qué? ¿En quién? Por la obediencia de uno, los muchos fuimos constituidos inocentes. A ver, espérate, ¿cómo superas este jale, no? O sea, ¿qué quiere decir? Cristo no era culpable. ¿Va? Pero Cristo era inocente. Ajá, pero fue obediente. Fue obediente. Y sabía lo que Pedro iba a hacer. Y Sí, de todas sí. maneras Pero aquí, se cayó la boca y fue obediente. sí, no, aquí es que tú entiendas, o sea, Saulo de Tarso lleva una carrera criminal, después te empieza a hablar de fe y cambia la fe por el sistema religioso. Y su fe es puesta en una persona, en Cristo. Así como él sabía que por la desobediencia de Adán, él también fue constituido pecador, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos entrar o cómo podemos ser inocentes? La culpa de Adán se te cargó a ti, ¿sí o no? ¿Va? Ahí va, ¿Cristo era inocente? ¿Va? Y cuando muere por Pecado. ti. Ok, sí. O sea, entonces la culpa de él, la culpa tuya, Sí. se le carga a quién? Ok. A Cristo. ¿Ante los ojos de quién? De Dios. No aquí. Sí, ante los ojos de aquí, tu esposa, tus hijos, nosotros los amigos, pues tú cometes un error y tú sigues siendo culpable ante nuestros ojos. La audiencia menos, Importante. pero ante la audiencia más importante, Ya estamos limpios. estamos limpios. Si te arrepientes, puedes tener perdón. Sí, si crees en Él. Sí. ¿Crees en Jesús? Sí me explico, porque tú puedes arrepentirte de pecado, ¿no? Y lo que llamamos el remordimiento que te da, y ¿para qué hice esto? Y de repente dices, no lo vuelvo a hacer. Pues eso no quiere decir que creíste en Cristo, Como el ladrón en la cruz, ¿no, pastor? como el ladrón en la cruz. O sea, Exactamente le pasó desde eso. ahí fue inocente. Ahora, dice, si Cristo no era culpable, todo esto para llegar a que tu fe tiene que estar en una persona. Y no
Y que nuestra oración, en cierta forma, por nuestros, bueno, yo lo entiendo así, por mis hijos, o sea, estoy orando más por su fe que por su conducta. ¿Cómo se cambió eso? Porque entonces me di cuenta de esto, de cómo yo soy inocente. Ahora, mi culpa se le carga a Cristo siendo inocente. Entonces, su inocencia se me carga a mí. Se me pasa. Si mi culpa se le cargó a él, que es inocente, su inocencia se me carga a mí. Ahora, déjame te hago una pregunta. ¿De veras caminas como una persona inocente? No. ¿Por qué? O sea, ahí va otra vez. ¿Crees que eres inocente? Bueno, sí, Bueno, creo. Te voy a decir por qué. O sea, Soy pecador por mi naturaleza humana, pero por la justicia de Dios creo en Jesucristo, que Él murió por mis pecados en la cruz, como lo hizo en el último momento el asesino ladrón, Por eso, y en no eres automático. inocente. y ahora eres. Inocente. Ahora, ¿qué de repente te hace sentirte culpable? Tu conducta. O sea, tus fallas conductuales te hacen volver a sentirte culpable. Ahora, déjame, te pongo esto. Yo espero que lo entendamos así bien machín. Cuando tú eras pecador, que no tenías a Cristo, ¿va? Y eras pecador, todavía no eras, porque no tenías a Cristo, no habías puesto tu fe en Él, y pecabas, ¿no? Pecabas de cualquier manera, unos pecados más grandes, otros más morritos, y a otros nos quedó la cara de testimonio, tanto pecado tan gacho. Cuando eras pecador, que no tenías a Cristo, ¿hacías cosas buenas de vez en cuando? Sí. Ahí te va otra vez, Cuando eras pecador, ¿hacías cosas buenas de vez en cuando? Sí. ¿Y eso te quitaba la culpa? No. Ahora que eres inocente, ¿haces cosas malas de vez en cuando? Sí. ¿Y eso te quita la inocencia? No debería. No tiene que. Por eso es que tu fe no calla, que tu fe no falle. Eso te iba a decir. Si yo me siento culpable, quiere decir que me falta fe. Quiere decir que tu fe, o sea, tu fe está puesta En tus acciones. en el lugar incorrecto, en tus acciones, en tu buen comportamiento, que era lo que los fariseos hacían. Porque Ahora, tu fe correcta tendría que estar puesta ¿en quién? No en tu conducta. Ok. ¿Sí me explico? Ahí te voy a decir, ahí te va una rola. Bueno, watch este jale, watch este jale. Mira, Romanos 4:16, nadie tiene la versión viviente. Aquí te lo Tú la tienes ahí, cara. Fíjate lo que dice. Esto te va a volar la cabeza. Y después te voy a leer otra cita que a ver si te ayuda a recoger los pedazos. Pero ahí te va, ¿Romanos qué? Romanos 4:16. Léelo así, tranquilón, y te voy a interrumpir poquito cuando estés leyendo, ¿no? Pero watch este jale. Ahora entiendo por qué Cristo ora para que la fe de Pedro no falle. Y Pedro se pone bien firme y habla de su conducta que no va a fallar. Le dice, no, si tú vas a la muerte, yo voy contigo. O sea, mi conducta no va a fallar. No, yo no estoy rogando para que tu conducta no falle, porque antes de que cante el gallo, tu conducta va a fallar. Yo estoy rogando para que tu fe no falle, porque si tu fe no falla, cuando vuelvas, o sea, la buena conducta no te hace regresar al propósito. La fe te hace regresar al propósito. La fe te hace cumplir con el diseño del cielo para ti, la fe. Entonces, fíjate lo que dice ahí, ¿no? Ahí. Te dije Romanos 4:16 en la versión viviente, para que más la entendamos. Aviéntatela. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Ok.
¿Es qué? un regalo inmerecido. Merecido. Ahora fíjate lo que sigue. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de A ver, Moisés, espérate. A ver, fíjate bien, vuélvelo a leer. y vivamos o no de acuerdo, Vivamos o no. de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. O sea, vivamos o no, pero, o sea, ¿puedes entender eso? Vivamos o no, de acuerdo a la ley. De Moisés. De acuerdo a la ley de Moisés. Moisés era Todos el podemos. Viejo Testamento. Moisés era el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento está escondido el Nuevo. Y esto está en el Nuevo Testamento. Sí. Ok. En el Viejo Testamento está escondido el Nuevo. Sí, En el Nuevo se revela el Viejo. Se descubre el Viejo Testamento. En el Nuevo. Porque Sí, el pero- Viejo Testamento es la sombra de lo porvenir. Sí, porque aquí habla de Abraham. O sea, todo esto lo hizo Abraham. O sea, está apelando a Abraham. O sea, Todavía no había ley. Así es. Entonces, sí, lo que aplica para Abraham, aplica Moisés fue después de Abraham. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, dice, vivamos, pero, o sea, sí querrá decir eso, Gana, porque tendremos que interpretarlo de otra manera. vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Fíjate eso, o sea, no había leído ese versículo con esa, mira eso, Moisés mira es eso. los mandamientos, es la ley. Sí. Por eso fue Abraham primero. Fue Abraham luego primero. Moisés. Y Abraham, ahí fue como salieron las tablas. ajá, Abraham fue justificado por la fe, no por la ley. ¿Sí me explico? Sí, yo interpreto aquí, si yo tengo fe y si tengo buenas obras o no tengo buenas obras, yo voy a ser salvo. Sí. Vivamos Ahora, o no déjame, de acuerdo con la déjame ley. te digo lo que va a pasar. Porque lo que pasa es que tus buenas obras, tu conducta no fallida, tu conducta modificada y acorde a la ley, no te lleva a tener fe. La fe modifica tu conducta. Escúchame bien. Tu conducta modificada, de acuerdo a la ley, no te hace que tu fe crezca. O sea, no produce fe. Pero Produce fue- buenas obras. Pero tu fe en Cristo sí modifica tu conducta. ¿Sí me explico? La gracia de Dios. O sea, solo hay un camino. Solo hay un No camino. hay camino de ir. que modifica tu conducta y no es, escúchame bien, se voy a ir así muy acá, ¿no? Pero no es tu esfuerzo por portarte bien, no es tu fe en Él que modifica tu conducta, no la buena conducta síguele leyendo, verás. Ok. 16. Y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. ¿quién es el ¿Quién Padre? es el Padre de todos los que De creen. todos los que creen. Ahora vete y si tienen la versión Palabra de Dios para Todos, que ahí la tienen, ¿no? Tienes todas, PDT. Palabra de Dios para todos. Ok. Romanos 9:30. ¿Esto quiere decir que tenemos permiso de una mala conducta? No. Esto quiere decir, escúchame bien. Ya me estábamos. Oye, qué machina. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué significa todo esto? Dale. Pues todavía no has terminado. Fíjate, No leí. sí. Es que así dice la palabra. Ah, ok. Sí, sí. Mira esto, mira este jale. ¿Y qué significa todo esto? Significa que los que no eran judíos y ni siquiera estaban buscando la aprobación de Dios, la consiguieron. Lo consiguieron. Pero fue por la fe que llegaron a ser aprobados por Dios. O sea, el judío, o sea, los que no eran judíos, el judío estaba enfocado en guardar la ley. Y su enfoque era, voy a guardar la ley para agradarlo a él. Y mención. Y dice,
Y el que no es judío ni siquiera estaba buscando eso. Y le agradaron. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Síguele leyendo, verás. Aviéntatelo. El 9:30 de nuevo. Sí, síguele hasta el 32. O sea, ni siquiera estaban buscando la aprobación de Dios y la consiguieron. Ok. Qué envidia, ¿no? Y la consiguieron, ¿ok? Y el pueblo de Israel, El pueblo que era el judío, buscando la ley, que sí estaba buscando cumplir la ley para que Dios lo aprobara, no lo logró. no lo logró. O sea, tiene como que bueno, entonces ¿qué evangelio yo he estado abrazando, pues? Guacha eso, síguele. ¿Por qué no lo logró? ¿Por qué no lo logró? Porque él mismo hace la pregunta, ¿no? Porque trataban de ser aprobados por Dios mediante sus propios esfuerzos. En lugar de confiar en Dios, tropezaron con la piedra de tropiezo. Que es Cristo. Entonces estaban buscando ser aprobados por su conducta. Por su conducta. Por las obras. Por su conducta, por guardar la ley. Ahora, déjame, lo intento aterrizarlo aquí, siendo así bien sinceros. O sea, ¿la has armado tú para no pecar en tu mente? No, todavía no. Y de repente tú mismo te peleas contigo, porque volviste a hacer lo que... Porque caíste. Sí, porque tú dijiste, no, quiero tener una conducta bien. Quiero ser un ejemplo para mis hijos. Quiero ser un ejemplo para la gente. Ya no quiero ser tan perverso. Siempre entonces, lo que Pablo entiende es que la perversidad no se te va a quitar por tu esfuerzo personal. ¿Sí me explico? Me decía la otra vez un amigo, me dice, es que ¿sabes quién? Le batalla un chorro con la pornografía, carnal, machín, cañón, dice. Todavía, después de casado, teniendo mi jaina. O sea, y todavía en mi mente, ¿y qué onda? Deja, sí, no, hice un esfuerzo y dijo, pero con ese esfuerzo dejé de ver las imágenes en la televisión o en la tablet o en el teléfono, pero las traigo aquí, carnal. O sea, las traigo aquí. Yo le digo, entonces tu esfuerzo personal no lo ha logrado, ¿eh? Y me dijo, no. Si tú empiezas a creer que tú eres limpio, inocente en Cristo, te va a dar más resultado. Por eso él dijo, ya vosotros, porque la fe, dice, aquí habla de fe, le dijo a Pedro, he rogado que tu fe no falle. Tu conducta va a fallar. No, mi conducta no va a fallar. ¿Cómo no? Hasta la muerte contigo. Ahora, lo que Cristo está dando también, te está presentando un panorama, es que tu conducta va a fallar, pero tu conducta fallida no va a tener el poder para aniquilar la decisión que estás tomando de morir por mí. Tu fe, si no falla, ¿sabes por qué estamos aquí? ¿Por qué vienes al grupo? Porque tu fe no ha fallado. Escúchame bien, tu fe no, por eso vienes al grupo. Por eso intentas alimentarte. Porque tu fe no ha fallado. Tu fe es la que te hace regresar cuando vuelvas, Pedro. O sea, ya me estoy adelantando a tu caída, pero también me estoy adelantando a tu regreso. Cuando vuelvas, ¿estás aquí en este grupo? Tú sabes que aquí se lee la Biblia, ¿no? En el grupo. ¿O a qué vienes el grupo? ¿A pistear? Bueno, a veces. Cuando se puede, ¿no? A comer. Pero aquí, ¿sabes que aquí se lee la Biblia? ¿Sabes que aquí te van a hablar de Dios? ¿Por qué crees que vienes? Podrías culpar cualquier cosa. Podrías darle el crédito a cualquier cosa. No, es que la neta quiero resolver mis broncas.
quiero pues ya no estar batallando con este jale. No, tú estás aquí porque tu fe no ha fallado. Tu conducta sí. Sí. No, ya te torcimos que tu conducta. O sea, pero tu fe no ha fallado, por eso estás aquí. Yo sigo yendo a una cumbre, sigo yendo a los grupos. Hoy tenía que ir a un grupo en el Valle de las Palmas. Sigo trabajando ahí como podemos, con los ancianos en abandono. He renegado, mi conducta ha fallado, pero mi fe no. Mi fe no ha fallado. De mis hijos, hace poquito, pues la Natalie, mi hija, tiene una empresa allá en Estados Unidos. Y tienen, o sea, está bien padrísima la empresa. Pero me dice, papá, la otra vez cometí una regada. En un file, en una cosa de esas que ellos arman. Y cuando estoy cometiendo la regada y mando el file, Dios me habla. Entonces intento retomar todo y ya no pude. Ya había hecho la bronca. Ya se había enviado. Ya se había enviado. Entonces dice, me sentí tan garrapa. Ora por mí. Ella pensó que yo le iba, hija, ¿por qué tiene ese comportamiento? Pues? Entonces empiezo a orar y antes de orar le digo, ¿sabes por qué te sentiste mal? ¿Sabes por qué internamente quisiste reparar en el momento todo? Porque tu fe no falló. Tu fe no falló. Esa fe te guía. ¿Sí explico? A volver a voltear los ojos a Él y te hace poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces le digo, tu fe no falle. Güerita, seguiré orando para que tu fe no falle. Ya no quiero orar por tu conducta, porque mi conducta también falla. Pero la fe la hace que se incomode. La fe la hace que se incomode, porque dice Pablo mismo dice, porque o no, ¿cómo dice? ¿Cómo es la palabra que dice ahí? O no me acuerdo si usa la palabra, no has entendido, pero no, se me hace que no usa esa palabra. Usa la palabra, déjame aquí la voy a tener. No te das cuenta, la voy a ver, Romanos, no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿No te das cuenta? Y mira lo que sigue diciendo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que es la bondad de Dios la que te guió a que te arrepientas y abandones tu pecado, tu mal comportamiento? O sea, es la bondad. Que no es que me di cuenta que estoy mal. Oye, que no es que alguien me habló, oye, carnal, está bien mal, hombre. Y alguien alguien me despertó y wow, estoy actuando bien gacho. No, fue la bondad del Dios en el que has creído, que te guió al arrepentimiento, que, entonces sí se cambia la conducta. Sí, se modifica, pero ¿por qué? Por poner tu fe en Él, por creerle a Él. Ahora, mira este rollo, déjametelo. Yo me he acordado un chorro de mi mamá, de mi pastor. Tengo un pastor, don Fermín, no sé si lo conocieron, ya murió don Fermín. Sí. Pero yo creo que si yo le pregunto a sus hijos, que son Gamaliel, el mayor, Fermín y Becky,
Si yo les pregunto sobre la conducta de su papá, si falló, yo creo que ellos tienen algún recuerdo de que la conducta de don Fermín falló. Si yo le pregunto a su esposa, que es doña Delma, que todavía vive, oiga, doña Delma, don Fermín tuvo problemas conductuales, como cualquier esposa. Ella va a sacar más. Sí, va a sacar más. Pero ¿qué es lo que yo recuerdo? Lo grato. Su fe. Su fe. Nunca he conocido un hombre o una mujer como mi mamá con esa fe. Entonces, yo me voy a la Biblia y me dice la Biblia en Hebreos, acuérdate de tus pastores que te hablaron la palabra de Dios. En este grupo, pues tendríamos que acordarnos de Gilio, que es el que nos comparte, es el maestro, es el pastor de este grupo. Acuérdate de tus pastores, de tus líderes, que te hablaron la palabra de Dios, porque no creo que vengas con el libro del Mormón, ¿verdad? Considera, fíjate esto, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Ahí te va otra vez. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta, pero no te dice que imite su conducta, e imita su fe. Si yo me enfoco, él es el maestro, él es el pastor del grupo, y si yo investigo todas las conductas de él, va a haber cosas que no van a llenar mis expectativas. Pero quiero imitar su fe. O sea, si yo vengo y les pongo una bronca a Higinio, siempre me va a hablar de que Dios tiene una promesa para mí. Siempre me va a hablar de lo bueno que es Dios. Siempre me va a hablar y va a usar versículos. No, Tony, es que Él es tu pastor. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te va a pastorear. No, amigo. Habitas al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. No, mira, así como el salmista cuando dijo, pacientemente esperé en el Señor, inclinó su oído a mí, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca, enderezó mis caminos, puso en mi lengua. Así va a ser contigo. Entonces, yo estoy consciente que hay cosas en su conducta que no son las mejores. Y que la va a seguir regando, ¿eh? ¿Qué versículo es ese? ¿Cuál? Ese donde no te fijes en su conducta, sino imita su fe. Es Hebreos. Estoy leyendo Hebreos 13:7. Muy interesante. ¿Sí o no? Entonces, ahora guacha esto. Tú vas a querer, fíjate este jale, y vas a tomar decisiones por corregir cosas en tu conducta. Porque quieres que tus hijos tengan un buen ejemplo conductual. ¿Verdad? Entonces tú decides y dices, no voy a corregir este rollo en mí. No quiero que mis hijos batallen con esto. Entonces lo voy a corregir. Es más, enfrente de mis hijos no voy a decir grosería. No sé, algo de eso, ¿no? Enfrente de mis hijos. Y no te estoy diciendo que digas. ¿Está bien? Quiero que me entiendas este jale. Pero te cuesta trabajo pensar que tu enfoque tiene que ser que tus hijos imiten tu fe. O sea, tu enfoque no es ese. ¿Sí me explico? Porque ¿qué es lo que llena las expectativas aquí? Vuelvo a decir, la conducta, la buena. ¿Qué te da reputación aquí? ¿Qué te da la reputación de tus hijos contigo? Una buena conducta, que sean buenos estudiosos. Pero resulta que el joven rico viene con Cristo y le pregunta el joven rico, ¿qué debo de hacer para el día que parta? Lo voy a, ¿cómo se dice? Parafrasear. Para el día que yo parta de aquí, tener un lugar seguro en la eternidad. ¿Qué debo hacer? Y Cristo le dice, dime los mandamientos.
Dime la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón, no mentirás, no esto, no. Okay. Y desde morro los he cumplido. Yo lo aperingo para mi hija, ese vato es rico y nunca va a adulterar, nunca ha mentido. O sea, mis expectativas están llenas ya. ¿Sí me explico? Lo que yo pienso de un hombre ya está lleno, ya. Oye, ¿qué más quiere? Arréglate, mija, porque te voy a presentar a este morro. ¿Sí me explico? O sea, voy a asegurar, hija, tu futuro. Porque este morro nunca te va a engañar. Tiene una lana. Nunca te va a mentir. Hija, este morro te va a amar bien machín. Y Cristo le dice, calando lo que él creía en su corazón. Porque aún cumpliendo toda la ley, la pregunta del morro es, ¿qué debo de hacer? O sea, ya cumple, mi conducta es intachable, pero no estoy seguro si me voy a ir. Al hacer la pregunta, quiere decir, oye, no estoy seguro. Oye, habrá campito para allá. ¿Qué más me falta? Si me explico, nada de este cumplimiento o de esta conducta no fallida me da la garantía. Hay algo que me hace dudar dentro de mi espíritu. Hay algo que me hace dudar. Ah, entonces no caminas como inocente. No. Porque no hay garantía que el cumplir con la ley te lleve a hacer lo que tienes que hacer dentro de la voluntad de Él. Entonces Él le dice, ok, llamas a tu prójimo como a ti mismo. Sí, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Con la mañana, o sea, no tan gacho, ¿verdad? O sea, espérate, vamos acomodando. Sí, no, entonces no es cierto. Si alguien tuviera una lana bien machín y tú estás en escasez y él dice que ama a su prójimo, ¿quisieras que vendiera todo y te diera una parte a ti? Claro. Entonces tú que estás diciendo que tu conducta es esa y no falla, o sea, no haces lo que quisieras que alguien más hiciera contigo. Quiere decir que tu conducta, tu buena conducta no es garantía. Porque no te lleva a creer para accionar en eso. ¿Sí me explico? No hay la fe suficiente para accionar. Hay la conducta, pero no hay la fe para accionar en eso. Entonces, empiezas a entender por qué Cristo ora que la fe de Pedro no falle. Ahora, fíjate, esto no ya para terminar. Cuando tú empiezas a leer lo que Pedro escribe en sus cartas, te das cuenta de que, wow, su mala conducta no aniquiló su decisión por servir a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya había orado por él. Entonces tú tienes que estar convencido que si tú oras por la fe de tus hijos, tu oración va a ser escuchada. Y no puedes desvalorar esa oración o eso que estás creyendo porque tuvo un error en su conducta. Entonces el error en su conducta te hace dejar de tener la fe y concentrarte en su conducta. Y ahora dejas de orar porque dice la Biblia, el que permanezca, el que le dijo a Tito, insiste en esta enseñanza, insiste en esta enseñanza. Siempre, entonces, si tú oras ahorita por la fe de tus hijos y tiene una mala conducta, esa mala conducta te va a hacer desviar tu oración. Ahora no vas a orar por fe, vas a orar ahora por conducta. Ya te pegó. Sí. Ya te hizo no permanecer en lo que consideras que da resultado. Sí. ¿Más o menos se entiende? ¿O no? Pero ¿cómo te das cuenta de eso? Tú en ti te das cuenta.
¿Sí me explico? Tú en ti te das cuenta. Por eso digo, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te obliga a venir aquí? ¿Quién te obliga a hacer las oraciones que haces? Porque de vez en cuando hablas con Dios, ¿no? Sí. ¿Qué te hace hablar con Dios? Tu fe no ha fallado. La única bronca es que todos nosotros estamos contaminados porque oímos muchas pláticas sobre la conducta en vez de alimentar la fe. ¿Sí me explico? Y resulta que si yo te doy todas las pláticas que pueda para que tú tengas la mejor conducta, wow, es posible que ni llenen las expectativas del cielo. Llenaste las de aquí. Mejor ya no me formo. Sí, ¿no? Sí. ¿Sí me explico? Entonces, Pero o sea, a ver, justifica, si yo tengo una conducta irreverente, sí, ante todo, la sociedad, ante todo, pero tengo fe, todo se perdona. no, la fe genuina, escúchame, la fe genuina te va a llevar a no ser irreverente. La irreverencia no te va a dar fe. Pero si tú en algún momento dices, ¿sabes qué? Yo decido creer en Él. O sea, quiero conocerlo más. Un Saulo de Tarso, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Porque de aquí para atrás lo he hecho en mi manera. ¿Qué quieres que haga? Y la fe lo que hace es que nos incomoda, como le pasó a su hija. Sí, la fe te incomoda, te incomoda. Te incomoda en tu comportamiento. En tu conducta. En tu conducta te incomoda, claro. Eso es el síntoma de que tienes fe. Dice ahí Tu en Romanos, incomodidad. en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 31, dice ahí, él mismo, ¿no? Se hace la pregunta para los que se jactaran o incrédulos, ¿no? Dice, entonces, el creer en Jesucristo, la fe en Jesucristo, que es la justicia de Dios, invalida la ley. Y De dice, ninguna de manera. ninguna manera. De ninguna manera. Confirma. Confirma, sí. O sea, ¿qué es esa fe? Fíjate, dice aquí. Bueno, primero dice Romanos 10:17, ¿no? Que la fe viene por el oír la palabra. Y luego le dice a los Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. ¿Es declarada qué? Justa. ¿Crees en Cristo? 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 ¿Te crees justo? No. Si tengo fe, me tengo que creer. Claro. Tienes que creerte justo. ¿Por qué? Porque aquí dice, no lo estás inventando tú, no lo está inventando nadie, no es una cuestión religiosa, no es una manipulación de Pero algo. ¿quién te califica si eres justo? Dios. Él, por tu fe. O sea, yo siempre O sea, voy a no- equivocarme en la no- calificación. que tú como pastor me califiques, no espero eso. No. No, yo no soy la audiencia más importante Porque para no vas a ti. pasar, güey. Es que lo que Sí. dijo hace ratito el pastor, cuando Dios te ve a ti, no ve a Juan Pablo. Cuando Dios te ve a ti, ve a Cristo. Porque tú creíste en Cristo. Entonces dice, sin embargo sabemos que una persona, y todos los que estamos aquí pues, somos personas, ¿no? Es declarado justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Es declarada justa ante Dios, no ante aquí, ante Dios, ante la audiencia más importante. Y luego dice, y no por la obediencia a la ley. Ante la audiencia menos importante, nosotros somos justos mediante la obediencia a la ley. ¿Sí o no? ¿Ah? Y nosotros hemos creído, dice Pablo, en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. O sea, yo no soy justo por haber hecho justicia. ¿Sí me explico? O sea, ninguno de nosotros somos justos por haber hecho justicia, por haber modificado algunas áreas en mi conducta, por haber obedecido la ley. No, yo no soy justo por eso.
no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás, ni antes, ni jamás, será declarado justo ante Dios. ¿Ante quién? Dios. La audiencia más importante, mediante la obediencia a la ley. Nadie jamás. Entonces luego te dice en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, no en tu propia justicia. Ahora, si creíste en Cristo y por creer en Cristo, ante Dios, eres declarado justo. ¿Te crees justo? Sí, me creo justo. Tiene que ser de aquí, porque ya de aquí en adelante. Si tú me contestas de aquí para atrás, tú vas a decirme, no, cara, no, la neta, ¿te crees inocente? No manches. Entonces, ¿en dónde está que creíste en Cristo, que cargó con tu culpa y te cargó con su inocencia? ¿Por la obediencia de la tuya? No, la de Él. Entonces, ¿en qué tienes que creer? En la obediencia de Él. Y cuando nosotros cuando hablamos de obediencia, hablamos de obediencia pensando en la ley y en las cosas que no mentirás, obedece, no mentirás, obedece. O nuestra mentalidad está en eso. Pero la Biblia habla de una obediencia a la fe y no a la ley. Una obediencia, déjame, encuentro el versículo. Ahí donde no te verás. Déjame te lo leo aquí. Hablamos de que es la obediencia de como obedeció ¿quién? Abraham, ¿verdad? No había ley. Dice, uy, déjame lo encuentro, canal. Te leo antes, ¿ok? Yo sé que ellos, los judíos, los que tratan de obedecer la ley, tienen un gran entusiasmo por Dios. Cualquier religioso, cualquier persona que quiera modificar su conducta, o sea, tiene un buen entusiasmo por Dios. Pero dice la Biblia en Romanos 10:2, pero es un fervor mal encausado. Está mal encausado, no es por allí. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas. Ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios. ¿Cuál es el modo de Dios? El de la fe. El de la fe. Sin fe. Es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el modo de Dios? La fe. Se niegan a aceptar el modo de Dios. ¿Quiénes? Los que están pensando en agradarlo a Él, pero están mal encausados. Los judíos que estaban conforme a la ley estaban mal encausados. Sí, los que se preocupaban por ser inocentes ante la ley. Ante la ley. Y que los de aquí, pues los declaraban inocentes, pero aquí dice ante Dios. Se niegan a aceptar el modo de Dios, en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir con la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Ahora, déjame decirte algo, no a los ojos de tu esposa. Pero vuelvo a repetirte, no es tu esposa la audiencia más importante. Y si tu esposa se entregó, si tus hijos hicieron una oración donde declararon, sí, ¿sabes qué? Sí, yo le recibo. O en algún momento fueron a una congre, algo, hicieron una oración. Ante tus ojos,
ante tus ojos no son justos todavía, porque tienen fallas en su comportamiento. Ah, pero no eres la audiencia más importante. Pero yo voy a orar por la fe. Por la fe de ellos y de tu mujer y de... ¿Sí me explico? Ahora nuestra oración cambia, pero no nomás por ellos, por ti mismo. ¿Sí me explico? Ya no nomás es, quítame este rollo. Para mantener la fe. Nada más. Es, Señor, quiero mantenerme en fe. Ahora, no nomás es orar, ya sabes cómo mantener la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Oye, Tony, pero es que yo leo, canal, y yo ya había leído ese versículo y la neta no le entendí ni papa. Ah, pero tú tienes una ventaja. Esta misma palabra dice que es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Penetra. Esta palabra penetra donde el amor de tu mamá no penetró. Escúchame eso. Estoy seguro que tuviste una mamá con buenos deseos para ti. O tienes una mamá con buenos deseos. Yo la tuve. Pero hubo consejos de mi mamá. El amor de mi mamá era increíble para nosotros. Pero ni su amor tuvo el poder para penetrar en áreas en mi vida. Esta palabra dice, tiene el poder. Penetra hasta partirte el alma y el espíritu. O sea, te ubica. Esto es emocional, esto es espiritual. Te ubica. Separa en ti. Esto es lo temporal, esto es lo eterno. La palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta palabra que penetra donde nadie penetra, ni la preocupación de tu esposa, ni el amor de tus hijos penetra. Esta palabra, resulta que esta palabra, cuando tú la lees, te trae fe. Oye, Tony, pero aunque no la entienda, bueno, Cristo la compara a un alimento. No solo de pan, la compara a un alimento, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el alimento, cuando tú te comes un caldo de res, tú no entiendes todo lo que tiene. A menos que seas nutriólogo, ¿va? O no sabes lo que va a provocar en tu cuerpo. Sí, y no sabes cuántas vitaminas, sí. no sabes cuántas vitaminas, cuántos minerales, qué contiene realmente. Lo que haces es te lo comes. Pero el alimento tiene el poder de que aunque tú no lo entiendas, hace dentro de ti lo que tiene que hacer. Y si te lo comes junto con alguien que entiende cuántos nutrientes trae el caldo de res, tiene el mismo efecto en el que entiende y en el que no entiende. Ahí va otra vez. Esta palabra es como un alimento. Tiene el mismo efecto en el que entiende y en el que no entiende. Si no, Dios hubiera hecho acepción de personas. Si todos nos sentamos a comernos un caldo de res, tiene el mismo efecto en todo, aunque entendamos lo que tiene el caldo de res o no entendamos. Este es un alimento, tiene el poder de penetrar. Entonces, oye, pero ha sido bien trabajoso para mí, carnal, tener fe así bien machina. Ha sido bien. Una pregunta contigo, por ejemplo, tu mamá era una mujer de fe, Sí. estás diciendo, ¿no? Sí. Pero tú en ese momento no eras hombre de fe. No. Todas descarriadas, todas. Sí. Mal. ¿Cómo fue así? Yo tenía que inyectarme, yo me inyectaba cocaína y tenía que terminar inyectándome heroína, porque te baja bien machín la heroína, ¿no? Para poder dormir, comer y relajarte. Entonces mi mamá ya sabía mi condición. Entonces mi mamá, fíjate lo que mi mamá me dijo un día. Creo en el Dios que me prometió. Y esta fue el versículo que usó mi mamá. En Deuteronomios, capítulo 30, Dios me dijo que si yo le amaba,
Y yo le creía a Él. Él haría volver mis cautivos. Tú eres mi hijo, mis cautivos. Tú eres mi hijo y estás cautivo. Y Él me dijo que haría volver mis cautivos. Y me dijo mi Dios, en el que yo creo, que aunque estuvieras en las partes más lejanas debajo del cielo, por más alejado de Él que estés, Él me dijo que te haría volver. Que Él sería tu Dios y tú serías su pueblo. Y no me conformo, me dijo esto, con verte fuera de las drogas. Mi meta no es verte fuera de las drogas. Mi meta no es que no seas un drogadicto. Mi meta es que tengas un encuentro con Él y le ames y le sirvas por el resto de tu vida. Y te voy a ver diciéndole a otra gente cuánto le amas. Yo sí, no manches, mi mamá, ¿no? O sea, ¿quién le enseñó este jale? Entonces yo le escuchaba orar y le escuchaba orar diciendo, Señor, que mis hijos te sirvan. Al principio sí la escuché orar que nos sacara de las drogas, pero fue muy rápido cuando cambió su oración. Ya no oraba que nos sacara de las drogas, ya oraba que le sirviéramos a Dios. La gente la oía orar a mi mamá para que yo me convirtiera en un siervo de Dios. La gente decía, señora. Entonces ya no se preocupaba porque salieras de la droga, porque iba a ser una consecuencia. Si tú le servías a Dios, automáticamente salías de la droga. Ahora déjame te digo qué sucedió en mí. Les voy a poner el ejemplo. Y entendí una cita que Pablo escribió. Pablo dijo, y sin entender mucho, jale, pero entendí esa. En Romanos, Pablo le dice al pueblo, así como te presentaste para el pecado, preséntate para Dios. Así como te presentaste para el pecado, preséntate para Dios. No, pues nadie me puede contar cómo me presenté al pecado. Yo ya sé cómo me presenté allá. Ahora me voy a presentar acá. Entonces, fíjate este jale. Y luego leí otra parte donde dice, si el hombre fuerte tiene cautiva la ciudad, no la va a soltar hasta que venga alguien más fuerte y le arrebate el botín. En mi mente media piratona, yo me acordé que al principio yo empecé a fumar marihuana a los 12 años y me prendí bien machín, bien grifo. ¿Qué sacó la mota de mí? No fue de que, manches, es malo fumar mota. Es pecado fumar mota. Empecé a inyectarme cocaína. Y la cocaína fue más fuerte que la marihuana. Cuando menos pensé, porque me presenté a la cocaína. ¿Sí me explico? Me había presentado a la mota y me cautivó. Me presenté a la coca y la coca fue más fuerte que la mota. Cuando menos pensé ya no fumaba mota, porque ya estaba bien prendido de la cocaína. Entonces me di cuenta que así como la coca sacó la mota, porque vino alguien más fuerte y tomó el botín, así iba a ser Dios para mí. Si yo me presentaba a Dios. ¿Sí me explico? Entonces dije, no, pues Simón. Y empecé a presentarme a Dios. Empecé a leer sin entender ni papa, carnal. Nada entendía. Empecé a ir a la congre. Don Fermín pues me abrazó bien machín. Pero cuando entré a la congre era una mente muy perversa. Pero la Biblia no me dijo a mí que acomodara mi mente perversa para poder ir a la iglesia. O sea, Él me dijo, así como te presentaste allá, preséntate acá. Entonces a la hora de presentarte ahí y exponerte a la palabra, exponerte a lo que te están hablando de Dios, empezó a convertirse en algo más fuerte. Entonces yo dejé de inyectarme porque dije, ¿es pecado inyectarme? No, Él me prendió.
sea, Sí, así, sin nada. presentándolo. Por eso, pero nada más eso. Sí, ¿Cómo te esa Adicción. adicción, cómo se te quitó? un día que O sea, de un día para otro. de un día para otro. Yo tengo un centro de rehabilitación. Yo atiendo gente en los centros de rehabilitación. Que no Y te van a gente- contar. Sí, y viene gente pues, bien prendida también, ¿no? Del alcohol, de todo. ¿Sí explico? Y yo entiendo que ellos a lo mejor no van a vivir el mismo milagro que yo. Yo no ocupé un centro. O sea, Cada persona fue un milagro Pero contigo, entendí que así como me presenté allá, me presentara acá. ¿Sí me explico? Ahora, ¿tenía horarios de pecar? No. No podía decir, "Oye, se presentó una jaina bien buena, ¿no? Y pues ya me capió. Ah, no, pero son las 12 de la noche, no puedo. No son horas hábiles. No, vamos. 4, oye, pero que hay que pagar un cuarto de hotel. O sea, aquí está la lana. Con tal de presentarme al pecado. Sí, yo Horarios. Yo creo lo que me está diciendo, pero clínicamente no te creo. No necesitas creerme clínicamente. No, yo sé, eso vale. No me importa, ni me importa. Pero, o sea, es que yo soy más de, a ver, como que sí hubo un milagro contigo, lo que tú me digas, ¿no? Pero clínicamente tu cuerpo estaba adicto. Estaba No, necesitado Sí, de la droga. Sí. Pues, ¿cómo No, carajo? no, si yo ¿Cómo usaba un carajo vas a lanón. poder quitarte una droga, y no de un año, creo que de años, ¿no? Sí, me empecé a inyectarme a los 15 y terminé a Ya, los ya. 21. Pues es lo que no, o sea, digo, lo creo, ¿no? Pero tú lo estás diciendo. Eso, mira, Físicamente rescato no se eso. puede. Ahora, rescato eso en ti. Solito tú dijiste ahorita. Lo creo, pero en clínica, Sí. yo me quedo con que lo creo. Ah, ok. ¿Sí me explico por qué? Porque entonces eso quiere decir que tu fe no falla. Sí. Pero tu comportamiento lo está ¿Sí me explico? Sí, pero tu fe no falla. Lo físico me dice, ay, Claro, no entiendo, ¿no? claro, Yo claro. también fui adicto al alcohol y me pasó igual. O sea, de la noche a la mañana lo dejé. Fue un milagro. Un milagro por definición es algo que no pasaría naturalmente. Esa es la definición de un Eso iba a milagro. decir, pues lo que funcionó en él no necesariamente va a No, funcionar. Así es. no necesariamente funciona. O sea, tú te vas a presentar. Si yo entendí ese versículo, y acuérdate de esto, o sea, tuviera que verlo como un milagro el que haya dejado de fumar mota. No, vino algo más fuerte. Ya cuando menos pensé, sabes que yo no fumo mota, carnal, yo creo que acá hay un Yo estoy en la fierrazo. grande liga. ¿Sí me explico? Fíjate, pastor. O sea, ¿tú quieres un fierrazo? No, carnal, yo le tengo miedo a eso. No, ya estoy bien prendido de esto, yo ni me ofrezcan mota. ¿Es pecado fumarla? No sé si es pecado, no es pecado, o sea, solamente no quiero porque vino algo más fuerte. Entonces, lo mismo que la coca hizo con la mota, es lo mismo que Dios hizo con la coca. Y eso es parte de la fe que llegó a... Claro. Porque es Dios el que lo hizo. Sí. Fíjate, pastor, en la semana pasada, porque había unas dudas anteriormente sobre si por las obras que tú respetaras la ley y por lo que se jactaban los judíos, ¿no? Que eso era, porque también hubo otra situación, pero ¿por qué la fe en Jesucristo? Y nos llegó a adentrarnos y la vez pasada, Eugenio, yo me di a la tarea, me di a la tarea de investigar, porque lo que compartimos fue Romanos del 21 al 31, que tiene que ver con la fe, pero esta parte que a veces que yo lo viví cuando estaba en la universidad, yo estaba en la universidad, mi mamá era catequista, tenía una Virgen de Guadalupe que le rezaba, y llegaba a la casa de mi tía, lo he platicado, y la señora que limpiaba era testigo de Jehová, y mi tía Edna acaba de recibir a Jesús, estaba ahí, mi tío Javier, bien prendidos en esta nueva fe, y yo llegaba y salía de la universidad y hacía una revolución ahí de fe, ¿no? Entonces,
¿Cómo yo empecé a tener fe? Y me llevó a investigar un poquito la parte científica y psicológica para expresar aquí cómo es que la fe, porque yo ahora sé que la fe, y lo expliqué un día cuando mi mamá estaba en su lecho y yo me quedaba, ella me decía, yo era católico porque así mi tatarabuelita, etcétera, y me decía, hijo, lee este pedazo. Y yo me acuerdo que empezaba a leer y volteaba, ella estaba dormida y yo en sus pies, porque ahora ya hay en los hospitales camas, ¿no? Me tocaba cubrir a ella de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces yo empezaba a leer y de repente veía y me quedaba dormido. Pero aquí, cuando investigué la parte científica y psicológica acerca de la fe, y tengo las 3 definiciones, la científica dice, es un conjunto de personas que se juntan para creer en algo. La bíblica dice, es la certeza. Lo que esperas. Es nuestra definición. Pero hay una psicológica, ¿ok? Que hay una médica psicológica. Entonces, esa me llamó la atención. O sea, que hay una parte de tu consciente en el cerebro y una parte que es subconsciente. Entonces, es cierto. Cuando tú estás leyendo consciente o inconscientemente, alimentas el subconsciente. Y ese subconsciente es más fuerte que el consciente. Ese controla tus pensamientos. Y ahora yo oro por mis pensamientos. Porque yo decía aquí, los seres humanos tenemos científicamente de 60 a 70 mil, o sea, 65,000 pensamientos diarios tenemos todos. El 80% son malos por la naturaleza humana de Adán. Sí. El 20% son buenos, pero esos bajan y se hacen emociones y son tus acciones. Las emociones te llevan a actuar. En esa definición psicológica, fíjate lo que dices tú. Hay una parte, no traigo mis lentes, pero decía ahí, lo vimos la clase pasada, antes de entrar a estudiar, para que entendiéramos fe desde el punto de vista humano. Yo quise hacer esta investigación y luego irnos ahora sí a comprender Romanos 3, del 21 al 31, de por qué la fe había que depositarse, pero ya con una convicción humana antes de entrar al espiritual. Y aquí la parte psicológica, por eso yo coincido con lo que tú dices, porque yo también por fe, por creer a Dios, he dejado de hacer cosas malas. Porque también esa fe, no tanto a ese nivel, ¿no? Yo también me he portado mal y yo creo que también fui más malo que tú. Aquí soy el peor a lo mejor, aunque no me metí otras cosas y he pensado y he hecho cosas malas. Pero Dios ya me perdonó, lo que sea, Dios me lo perdonó por su justicia divina y porque creo que es Cristo. Pero esa parte psicológica, te voy a decir dónde conecta con esta parte. Porque cuando llega tu emoción, hay una parte emocional. ¿Sabes qué era? ¿Por qué te metías eso? Porque sentías algo. El rush. Sentías. Y todos hacemos eso, por sentir algo. Comemos de más, escuchamos, y las cosas no se sienten con los sentidos. Se sienten con un sexto sentido más que tenemos los seres humanos adentro, ¿sí? Que ese sexto sentido es lo que te trajo Dios. Y eso era más fuerte que tu emoción, que lo que te hacía sentir o lo que te pegabas. Ese sexto sentido es más fuerte. Y cuando tú alimentas esa parte que te lo da la fe, tu mente primero, que llega a tu emoción y luego lo hace espiritual, esa parte es lo que vimos la parte pasada, que ni los psicólogos... Es más, si pueden leer la carta de Einstein a su hija, ese vato era un científico, el más perrón del mundo. Ese vato al fin dijo, no, eso no existe, Dios. Pero coincide en algo, antes de morir se le deja una carta a su hija, Einstein, en donde dice, llegué al final de mi investigación, que era la luz, el origen de la vida, pero la luz es Dios. Entonces ese vato, el que era el más perrón de todos los científicos, de todos los doctores, terminó en eso. Entonces, si hay una parte, yo coincido, que te puede hacer, que hace Dios, que te quita todo y que puede hacer que los millones y millones y millones los vendas y se los des a los pobres. Es Dios, pues si no fuera Dios, pues podríamos ponerle ciertos imposibles, pero es Dios, pues. Lo que para el hombre es imposible, dice, está dentro de las posibilidades de él. Y lo estamos unidos por la misma circunstancia, o sea, no estaríamos aquí, nadie de nosotros, claro, si no fuera por Dios. Fíjate lo que dice Romanos 1:5, dice, y por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe, no a la ley, a la fe.
O sea, yo voy a obedecer a esto que creo. Si yo creo que tengo que poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ahí me voy a anclar, pues. ¿Sí me explico? Y a veces voy a hacer hasta declaraciones atrevidas. Que yo, cada que mis hijos, mis nietos, mi nietecita pues, acaba de nacer hace poquito. Entonces, ella está en Phoenix, yo no puedo cruzar. Aquí por video. Tú eres una descendencia poderosa aquí en la tierra, mamita. O sea, no hay nadie que vaya a poder. Y no sé si me está entendiendo, ¿no? Está morrita. Pero, ¿por qué hago eso? Por fe. Entonces, me puedo mirar hasta ridículo y que, bueno, manches, no sé. Es mi fe. ¿Y a qué estoy obedeciendo? ¿A qué estoy obedeciendo? A esa fe. A esa fe. Para la obediencia, a la fe. Híjole, pues gracias, Canal, por dejarme compartir un poco. Fíjate que hablando de la palabra fe, bueno, yo me dedico a consultar a la gente enferma. Sí. Y siempre les digo, si no tienes fe, primero en Dios y luego en las hierbitas, ni vengas, ni sigas. Vete al hospital o vete al lista o lo que sea. O sea, sí es una palabra muy fuerte. Sí. Sí es convincente. Y es a la que apelas, pues, cuando va alguien contigo, es algo a lo que tú apelas, a la fe. ¿Sí me explico? Y pues todos esa fe los va a llevar a los encuentros. Estaba leyendo un libro que tiene que ver con ventas y ese rollo. Dice un cuate de allá, era de los años 20, 30, él tenía un empleado bien flaquito, ¿no? Entonces dice que ya se estaba muriendo y que lo llevó al hospital, porque es un capítulo que habla un poquito de fe, ¿no? Es un libro de psicología de ventas. Y dice que cuando entró al hospital, que lo llevan, que lo veía bien mal, no la va a armar, estaba bien flaquito. Entonces el doctor le dijo, ¿sabes qué? No le doy posibilidad. Pero que el cuate era un vendedor de este dueño de esta compañía. Se despidió y le dijo, jefe, nos vamos a ver para cerrar el negocio. Pero esa parte, dice, me dejó flashado. ¿Quién está pensando en eso? Cuando va a morir, cuando va entrando un quirófano y que va a morir. Y dice el doctor que cuando sale el vato, o sea, se recuperó. Y que el doctor le dijo, su fe lo sanó. En ese capítulo que habla de fe. Entonces, esa parte, ¿cuántos enfermos no? Tremendo, es tu ¿no? fe. Aquí acaba de escribir el Víctor, ¿verdad? No sé si están ahí. Pero dice, amigos, bendito Dios, salió perfecta la intervención de mi compadre. Ya está en recuperación. Muchas gracias por sus oraciones. Nos pidió orar por Miguel. Su compadre ahorita anda allá en Puebla. Entonces todo pues, es por fe. Oramos. Sí. Entonces, ¿cómo se tiene que orar por los hijos? Se tiene que orar Yo creo que tengo que, yo estoy siguiendo el ejemplo de la oración de Cristo. O sea, y no digo que yo creo, para mí no quiere decir que fue de embalde, pero creo que sí me entretuve mucho en la conducta de ellos. Y pues cada regada de la conducta de ellos era pensar, y era un sermón cañón, ¿no? ¿Por qué no oras por nuestra fe y por la fe de nuestros hijos? Vamos a orar por eso. Y ahora sé que lo sembrado en ellos. O sea, yo miro en mis morros una descendencia poderosa en la tierra. Yo sé que mis morros están viviendo ahorita un amor tan impresionante de Dios. Ellos me bendicen a mí. Ellos no vieron tu conducta de antes, ninguno en Nueva York. No miro, la conocen, saben de mi conducta de antes, pero no la vivieron. No vivieron esa conducta. Y en mis morros, por ejemplo, te decía, no me acuerdo si te dije, mi hijo cayó con meningitis, el mayor, Sí, sí. él es pastor, cae con meningitis al hospital y cae tronado el morro, ¿me entiendes? Y con ese rollo, con esa cuestión en el Muy cerebro, ¿no? peligroso. Muy peligroso. Entonces,
y con unos dolorones de cabeza y no sé qué rollo el morro estaba viviendo. Entonces ya cuando 3 días sin poder hablar con él y ahí en cuidados intensivos y todo el rollo, ¿no? Al tercer día, que ya puedo hablar con él por video, ¿qué onda, pa? ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo te sientes? Aquí me tienes todo preocupado, compa. Y me dice, ¿a dónde crees que me voy a ir si me voy? Un Pablo cualquiera, ¿no? Me dice, ¿a dónde crees que me voy a ir? Mira, yo te he escuchado, me dijo por teléfono. Y en el video yo te he escuchado predicar en tantos funerales. Y siempre has tenido una palabra de esperanza. Siempre has hablado de que no es una puerta que se cierra, es una puerta que se abre para los que creímos en Él. Y te he escuchado decir el versículo que Pablo escribió. No se entristezcan a causa de los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor, como voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los que murieron creyendo en Cristo van a resucitar primero y seremos levantados todos y viviremos eternamente con Él. Yo te he escuchado decir, creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Mira, yo creo que no es mi tiempo, papá, pero si fuera mi tiempo, prepárate el sermón. Y aunque yo parta yo sé que has orado para que ninguno de nosotros partamos antes que tú. Pero es una fe genuina que tenemos, papá. No estamos jugando a la iglesita, amigo. Es una fe genuina. Entonces, no dejes de orar por esa fe. Y si fuera el tiempo de la partida, ¿qué? Pues también nuestra fe está depositada en que tenemos una eternidad con Él. Que va para adelante. Hermano, yo le digo, oye, compa, soy tu papá, yo soy el que estoy aquí escuchándote, no manches. No. Es que eso, lo que yo te estoy diciendo, es lo que creo. Y vamos a mirar muchas cosas de parte de Dios. Y vamos a amar a los difíciles de amar. Y vamos a amar a quien no. Y vamos a darle, y vamos a levantar esto. Y vamos a. No manches, el morro me empezó a dar una cátedra que es machín. Entonces digo yo, wow, tantos errores, tantos intentos fallidos en algunas cosas, tantos rollos, batallas en mi mente, pero esas batallas en mi mente y una conducta fallida no tuvo el poder para evitar que les inyectara fe, que sembrara algo de fe en ellos. Siempre ahora los escucho y digo, no, es tan pirata que está muy guacha, lo que se ha producido en los morros. Machín. Entonces tú dices, la oración de Cristo fue escuchada, la mía también va a ser escuchada. Y es escuchada. Señor, damos muchas gracias. Gracias, Padre. Señor, yo sé que estamos aquí porque nuestra fe no ha fallado. Aunque tengamos luchas mentales, tengamos emociones encontradas, situaciones, Señor, donde nuestros sentidos nos indican otra cosa, hemos vivido momentos donde nuestras emociones han intentado aconsejarnos, Señor, y nos hemos dado cuenta que no es el consejo correcto, Señor, sino que es tu palabra lo correcto, Padre, lo que podemos abrazar, Señor, y saber que al final de cuentas, Señor, hay un buen resultado porque creímos en ti. Padre, los que estamos aquí, Señor, y que hay sueños, hay anhelos, hay deseos, Señor. Oramos, Padre, yo oro por mis amigos, que la fe de ellos no falle, no caiga, que ellos se mantengan creyéndote a ti, Señor. Ahora sabemos, Padre, que no es ni siquiera el tamaño de la fe, porque tú dijiste, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Ahora entendemos que es el tamaño del Dios en el que depositamos esta fe. Y eres tú, Señor, un Dios todopoderoso, un Dios que no tiene imposibles, un Dios que habla en nuestro espíritu, un Dios, Señor, que nos hace entender que es un Dios lleno de amor, que eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Y claro, Señor, que entendemos que hay cosas que no vamos a alcanzar a superar, pero las vamos a creer. Tanto amor, tanta gracia, el hecho de escuchar tu palabra, Señor, que nos dice, aún donde sobreabundó, donde abundó el pecado,
donde los intentos fueron constantes y fallaron, donde la conducta no fue la mejor, donde el pecado abundó, nos damos cuenta, Señor, en tu palabra, que la gracia tuya sobreabunda. Tu amor se encimó a nuestros errores. Tu gracia sobrepasó nuestras malas decisiones. Señor, ha sido tan impresionante conocerte, Señor. Sigue ayudándonos, Señor, a mantenernos en esa fe. Suceda lo que suceda, que nuestro espíritu abrace una fe inconmovible. Que pongamos los ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Señor, que caminemos como hombres limpios. Que nos atrevamos a decir, Señor, como dijo Pablo, he caminado con limpia conciencia. Que cada uno de mis amigos aquí, mis hermanos, Señor, puedan caminar con la inocencia que tú cargaste, con la inocencia que tú nos cargaste. Y aunque los pecados fueron rojos como el carbón encendido, los veniste a hacer cuando creímos en ti, blancos como la nieve. Y solamente en ti hay este poder, Señor, de declarar: y nunca más me acordaré de ellos. Nunca más me acordaré de ellos. Nos visitaste estando muertos en nuestros propios delitos y pecados y nos diste vida juntamente contigo. Perdonaste todos los pecados, anulaste la evidencia que había en contra de nosotros, la clavaste en la cruz, exhibiste a los principados, al acusador, públicamente derrotado, Señor. Y hoy nosotros, al entender, al escuchar, al creer en esto, Señor, caminamos como hombres inocentes, limpios de culpa, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oro por la fe de nuestros hijos, que su fe no falle. Oro por la fe de mi Patita, que su fe no falle, Señor. Oro por la fe de los seres amados, Señor, de mis amigos, sus hijos, su esposa, su gente, sus padres. Que la fe de ellos no falle, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Amén.